Hace un par de meses estamos trabajando con esta maravilla de segmento, perícopa, de la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 1. De hecho, ya tenemos algunas 3 o 4 presentaciones. Pero esto me recuerda el himno que cantamos con frecuencia, el himno que ama mi hermano Ramón, que dice que no se cansa, el que conoce la historia no se cansa de repetirla y aún está ansioso de repetirla. Pues con esto me pasa lo mismo. Lo leo, lo busco, lo releo y es todo una nueva bendición cada vez que me acerco a este capítulo 1 del libro de los Efesios. La última vez que estuvimos trabajando el tema, hablábamos acerca de las bendiciones de Dios Padre y que se encuentran entre el versículo 3 y el versículo 6. Si recuerdan bien, estuvimos conversando acerca de que Él nos escogió en Cristo, como ha leído mi hermano, Él también nos adoptó y finalmente nos aceptó. Grandes y hermosas bendiciones para cada uno de nosotros, sus hijos, demostradas día a día a través de todos nuestros pasos. El Señor tiene amor fraternal, amor paternal para con nosotros, y nosotros debemos devolverle a nuestros hermanos en amor fraternal una parte de ese amor. Bueno, a partir del versículo 7, el apóstol Pablo comienza a referirnos las bendiciones que el Hijo nos ha legado también. Vamos a leerlo. Como mi hermano leyó hace un ratito, también voy a leer a partir del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora dice, a partir del versículo 7, en quien, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, dice el versículo 9, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo Jesús, en el amado, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Señor y Padre, así como has inspirado al apóstol Pablo para que por tu voz nos haga entender las maravillas de tu libro, pedimos de tu Santo Espíritu en esta mañana para que sea Él quien nos guíe y nos preste palabras para comentar,
para entender y para discernir el tamaño de tu gloria. Gracias por esta mañana y por tu libro. En el nombre de Cristo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre. La primera gran bendición que presenta el apóstol Pablo es que en Cristo hemos sido redimidos, tenemos redención. ¿Esta palabra qué significa? Hemos cantado, yo creo que en todos los signos que cantamos en esta mañana se presenta la palabra redentor, redimir, redención. Como al Espíritu no se le escapa nada, yo creo que no hubo un himno de los que cantamos en el que no apareciera esa palabra. ¿Y qué significa esta palabra? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo acá? La palabra deriva de una palabra en griego que significa despojarse, quitarse. Fundamentalmente se usaba cuando una persona estaba vestida para guerra, con los atuendos de la guerra, y se quitaba la ropa. Posteriormente devino en algo que tiene que ver con libertar, o dejar en libertad, o abrir, o quitarse cadenas, que es quizás la acepción más pura de la palabra. Es un asunto de libertad. Pero muy pocas de las versiones de la palabra usan esta palabra, usan la palabra liberar, sino que usan la palabra redención, que ahora tiene otra connotación muy cercana, lógicamente, pero un poquito diferente. Esta palabra tiene que ver ahora con devolver, traer de nuevo. Así se usa esta palabra para lo que hacemos los humanos cuando empeñamos una prenda, un artículo. Nosotros lo llevamos a la casa de empeño, ellos nos dan una parte del valor monetario. Nosotros usamos ese dinero en algunos casos, pero tenemos la posibilidad de rescatar ese artículo, lógicamente pagando lo que nos dieron y una parte de los intereses. Esa es, en sentido general, la connotación de esta palabra, redimir. En inglés se usa con mucha frecuencia para significar que algo tiene valor hasta que usted lo use. Aquí no se usa, pero en Estados Unidos se usa mucho que en los periódicos y en las revistas hay cupones. Y esos cupones usted los recorta y los lleva al comercio que dio el cupón. Y vamos a decir que esta botella de agua cuesta 10 centavos. Con el cupón dice que cuesta 5. Usted presenta el cupón y le da 5 pesos y le dan una botella de agua que cuesta 10 centavos. Luego, el término redimir es porque el cupón tiene un valor en sí, pero no tiene valor hasta tanto usted no lo haga valer. En el caso de nosotros, y lo que quiere significar el apóstol Pablo es el hecho de que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Una tercera connotación, y quizás la más fuerte de toditas, es que
el término se usaba en los tiempos del apóstol Pablo cuando un esclavo adquiría su libertad. No necesariamente la readquiría, sino que adquiría su libertad. Se dice que en los tiempos del apóstol Pablo, en todo el imperio romano, ustedes saben que abarcaba prácticamente todo, habían unos entre 6 y 7 millones de esclavos. Entre 6 y 7, en ese tiempo, 6 y 7 millones de esclavos. Ustedes saben también que un esclavo no era el dueño de su vida, no era el dueño de su voluntad. Usted podía tener sueños y querer hacer muchísimas cosas, pero usted se debía a alguien. Había 3 formas, fundamentalmente, de llegar a ser esclavo. Si usted nacía en el seno de una familia que era esclava, en automático usted llegaba a ser esclavo. Pero también si en tiempos de guerra, como en el caso de Daniel, su comarca, su territorio era conquistado por otro pueblo, esas personas tenían la posibilidad de llevarte o de sacarte de tu territorio, y aún en tu mismo territorio podían usarte como esclavos de ellos, porque ya tú le debías la vida. Había otra manera de llegar a ser esclavo, y eso inclusive está en una parte expuesto en la Biblia. Y era cuando usted tenía una deuda con alguien, una deuda que en términos prácticos usted no podía pagar, entonces usted le debía la vida a esa persona. Y usted podía hacerse esclavo de ella para trabajar para ella, para ser completamente siervo de esa otra persona, hasta tanto le pagara o por toda la existencia suya. Usted también podía ceder a alguien de su familia, a un hijo, a su esposo, a su esposa, en dación por ese pago, lo que constituía a esa otra persona en un esclavo de la persona al que te prestó el dinero o te prestó los bienes, lo que sea. En cualquier forma, usted es un esclavo, ya sea, como les dije, que fuese de nacimiento, que fuese por conquista o que fuese por deuda. En cualquiera de los casos usted es un esclavo. Y eso nos pasa a nosotros. No hay que pensar en los tiempos de la Escritura. Nosotros en este momento tenemos la misma posibilidad de ser esclavos porque hemos nacido sin conocer a Cristo, en una familia que no lo conoce. También porque hemos sido conquistados por el mundo, aún habiendo nacido en el seno de una familia cristiana. Y también por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos internos, persiguiendo la vanagloria del mundo. Podemos caer en deuda con el mundo y constituirnos en esclavos de nuestros propios deseos. Cual que sea su condición, Cristo pagó por su libertad. Al hacer ese pago, muchas veces una persona de dinero o una persona con algunos recursos, no necesariamente millonaria o rica o lo que nosotros entendamos, podía encariñarse con un esclavo, podía mostrar su favor a un esclavo, a una persona, y se acercaba al dueño del esclavo, al amo, y le preguntaba: ¿cuánto tú pides por ese muchacho? O esa señora, o ese niño. Y él le decía: bueno, si tú me das tanto, yo te lo presto. Y en el mejor de los casos,
Esa persona pagaba al amo y te dejaba en libertad, ni siquiera para servirle a él, sino en completa libertad, sacudiéndose el yugo de la esclavitud. En cualquier caso también, ese pago tendría que ser muy fuerte. No cualquiera podía comprar un esclavo porque el esclavo tenía fuerzas para trabajar y hacer dinero, sin embargo no podía porque tenía que juntar una cantidad de dinero que era escandalosa para su tiempo. De manera que no cualquiera podía liberarte, mas la sangre de Cristo Jesús nos ha libertado y nos ha redimido, ha pagado el precio nuestro para librarnos del pecado. Y ya no somos más esclavos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De manera que la primera bendición que podemos encontrar en Cristo Jesús es que Él nos ha redimido, nos ha comprado a un precio que no hay forma que nosotros podamos pagarlo. No importa cuánto trabajemos, porque en algunas ocasiones, y lo hemos visto en algunas películas, si usted trabaja para el amo, si usted hace una proeza para el amo puede dejarlo en libertad. Si usted trabaja una cantidad de años en un norte específico, usted podría llegar a obtener la libertad. Pero nosotros no podemos, por nuestros méritos, alcanzar la libertad. Somos viles esclavos del pecado. Mas Cristo Jesús demuestra su amor para con nosotros, que Él vino, padeció y pagó con su sangre lo que de ninguna manera nosotros podíamos pagar. En quien tenemos redención por su sangre, dice el apóstol Pablo. El perdón de pecados. Hace un ratito meditaba en esto cuando me tocó arrancar un pedazo de pan. Un pedazo del símbolo del cuerpo del Redentor. Y calculaba yo dentro de mí, ¿qué puedo hacer yo para ganar esto? ¿Cuáles son mis méritos para comer de este pan? Un pan que en algún momento me sostendrá. Mas Él, por su sangre, dice el apóstol, nos ha regalado la segunda bendición, que es el perdón de pecados. Y ya puedo acercarme a ese pan, a ese cuerpo y a esa copa, porque no soy yo quien ha sido propicio, sino que Él ha sido propicio a mí. Mi reto es, pues, mantenerme en Cristo, obedecer a Cristo, caminar con Cristo, estar sumergido en Cristo. Si se fijaron cuando leí, las bendiciones de Dios nuestro Padre son como sigue. Versículo 4. Según nos escogió en Él, y dije, según nos, no estaban prestándome atención, como decía mi hermano. Fue que hablé muy bajito. Según nos escogió en Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos.
y nos hizo aceptos en el amado. En todos los casos, el tiempo del verbo es pasado. Ya eso pasó, eso está asentado. Ya Él nos hizo aceptos en el amado. Ya Él nos predestinó para ser hijos suyos. Ya nos adoptó desde antes de la fundación del mundo. Pero me llama la atención que a partir del versículo 7, ahora habla en presente, en quien tenemos redención. En quien tenemos, por eso hay una coma aquí, porque lo que significa es que se repite el verbo. En quien tenemos redención por su sangre, coma, en quien tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es de acuerdo con las riquezas de su gracia que tenemos ese perdón de pecados. Es de acuerdo con las riquezas de su gracia que tenemos esa redención. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo ser una persona muy rica. Y si alguien me pide, yo puedo darle desde una migaja hasta toda mi fortuna. Pero es conforme a sus riquezas que el Señor nos da. Es de acuerdo como Él tiene que Él nos da. No es que Él nos da miserablemente. Es que Él nos aporta en toda la plenitud de su gloria. Nos da incansablemente a manos llenas. Y así es como nos limpia, nos redime y nos quita el pecado. Conforme a las riquezas de su gracia. Esta oración, porque es una oración, Él comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es una oración maravillosa. Yo conté anoche 241 palabras, dividida en tres, lógicamente, dividida en las bendiciones del Padre, desde mi óptica, y hasta la palabra alabanza de la gloria de su gracia, o siempre cada una de ellas termina en la finalidad. La finalidad es que seamos para alabanza de su gloria. Por eso nos redime, por eso nos limpia, nos quita el pecado, nos da la posibilidad de ser libres. La primera parte tiene 72, la segunda tiene 124 y la última tiene 45, que es la que corresponde al Espíritu Santo, a las arras de nuestra posesión. Me llama la atención que en el versículo 7, como dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos ha prestado, digamos así, toda sabiduría e inteligencia para que nosotros podamos discernir esta bendición tan grande, esta posibilidad que tenemos de vernos libres, de vernos como Él nos ha hecho realmente libres, darnos cuenta. Porque usted puede pasarse la vida siendo esclavo sin saber que lo es.
¿Y cuántos no hay afuera que son esclavos del pecado, cada día más esclavizados por el pecado? Sin embargo, enarbolan una falsa libertad. Pero es esto, el Señor nos ha dado inteligencia y sabiduría para poder usar esa inteligencia para vivir las glorias de Cristo Jesús y darnos cuenta de que ya somos verdaderamente libres. Les decía que me encuentro bastante simpático, digamos, el hecho de que cada vez que el apóstol Pablo habla de libertad, o con mucha frecuencia cuando habla de libertad, no cada vez porque no tengo el dato exacto, pero casi siempre cuando habla de libertad nos hace una advertencia, que esta libertad no vaya a convertirse en libertinaje, no vaya a trascender y al saberte libre vayas a esclavizarte entonces de los hombres. Vamos a leer en Gálatas el capítulo 3, aquí mismo al lado, un poquito antes. En el capítulo 3, el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hay que aclarar aquí que el apóstol Pablo no está diciendo que la ley es una maldición. La ley es nuestro ayo, nuestra ayuda. Pero la ley implica necesariamente una respuesta del ciudadano, en este caso de nosotros. Y la ley tiene una demanda. Si usted se cruza en rojo, ¿cuál es la demanda? ¿Cuánto cuesta una infracción de rojo? No me diga que nadie ha pagado una infracción de rojo aquí. ¿Cuánto? 6,000 pesos. Yo tengo una, pero creo que era de cuando eran de 1,000 y pico. Y me recomendaron que la pagara rápido, porque si no, la van a pasar a las nuevas. Voy a tratar de hacer eso mañana. Gracias, mi hermano. Eran 1,200, yo se recuerdo que eran 1,200. Pero ahora la subieron exorbitantemente, diría yo, a 6,000. Ahora, ¿cuál es la demanda del pecado? La muerte. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. De eso fue que nos libró. Esa es la maldición de la ley. No es que la ley sea maldición, es que la ley induce cargos contra ti. Y esos cargos tienen que ser pagados. Y ese pago es maldición, es muerte. Vamos a leer de una vez ahí mismo, en Gálatas capítulo 5, versículo 13, que como yo les decía, siempre el apóstol Pablo que habla de libertad, siempre habla de libertad primero y te dice cuáles son sus beneficios y te dice cómo Cristo obró para que tú tuvieras la libertad, pero inmediatamente te dice ten cuidado. Y esta es la advertencia que hace en el capítulo 5 de ese mismo libro de Gálatas, el libro que está al lado, en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Es libertad, no es libertinaje. La sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha hecho libres.
Esa misma sangre nos ha hecho inteligentes, astutos, sabios, para vivir lo que Dios ha puesto como maravillas para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vamos a ver un poquito más a profundidad. Romanos 6, me encanta Romanos. Romanos 6, segunda parte del versículo 13. El versículo 13 completo dice, a partir del versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí les digo que la palabra justicia lo que significa es buenas obras. Presenten pues sus miembros, sus cuerpos, sus obras en amor, en fidelidad, pero en santidad, en pureza. Aquí el apóstol Pablo dedica prácticamente todo el capítulo 6 a esta exhortación. Ya a partir del versículo 18 también, ahondando, sí, es excelente, dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Si fuimos libertados de la condenación, libertados del pecado, es porque hemos venido a ser ayuda a la justicia, siervos de la justicia, que ahora ha de ser nuestro amo. Si me preguntaran que quién es mi amo, yo debería decir, mi hermano es mi amo, porque yo debo hacer todo para él. Y perdóname si no te saludé esta mañana, pero yo me debo a ti. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de esas justicias, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas que con toda certeza ahora tendrías que estar avergonzado? Todo aquel que hace pecado se hace esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Hijo, a través de su sangre, te ha libertado. Ha pagado el precio, te ha redimido de todo el pecado. Dios ha dado a los creyentes la capacidad de conocer el misterio de su voluntad, cosa que los inconversos no entienden. Y se pasan toda la vida buscando por qué pasan las cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y las mentes más grandes de la humanidad solamente piensan en una cosa: ¿por qué sucede lo que sucede? Mas Dios, en su infinito amor, a través del sacrificio de su Hijo, nos ha mostrado el misterio de su voluntad. Y ya
no nos importa lo que pase, porque sabemos que Él tiene un plan, porque sabemos que ese plan es inmutable y porque sabemos que es lo mejor para nosotros. No importa lo que pase en nuestras vidas. Tenemos la capacidad, como cristianos, de saber que pase lo que pase, siempre será para nuestro beneficio. Y usted puede volverse loco y turbarse y hacerse bolas, como dicen los mexicanos, con un montón de preguntas que le lleguen a la cabeza. Sin embargo, nada nos separará del amor de Cristo, y eso hay que entenderlo. Tú puedes que no entiendas en una ocasión, o puede que te duela tanto que quedes aturdido por el dolor. Sin embargo, para los que hemos creído, para los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el misterio está bastante claro. Dios, en su infinita bondad, hará su voluntad para que sea lo mejor para ti. Finalmente, volvamos al versículo 10. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, no por cosas que nosotros hayamos hecho, no porque nos encontró bonitos, que bastante feo que somos, no porque seamos más inteligentes que los otros. El problema del pueblo de Israel, que en algún momento creyó que era como que Dios le debía algo, no sé. Y Él les dice, no por obras, para que nadie se gloríe, es por la fe que yo he impuesto en ti, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Cuál? Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas, atar todas las cosas, no solamente las que vemos aquí en la tierra, no solamente las que nos pasan a nosotros, sino aún las que pasan en el cielo con sus ángeles. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, las reunió en una sola persona, la persona de su Hijo. Y entonces, ¿en quién nosotros debemos pensar? Si fuéramos un poquito inteligentes, no despertáramos sino mirando a aquel que es el autor y el consumador al mismo tiempo de la fe, Jesucristo, hombre. Porque Dios ha reunido en ese misterio que no sabemos cómo, pero ha reunido todas las cosas de las que están en la tierra y las que están en los cielos y donde quiera. Y las ha dado a Cristo Jesús, nuestro Señor. No ahora. No es un plan que, yo creo que podemos resolver. No. Desde antes de la fundación del mundo. No es un plan que Él se le ocurrió, mira, vamos a hacer ahora esto, porque ya se desviaron los hombres. Desde antes de la fundación del mundo. Por eso no tiene que ver necesariamente con la tierra, tiene que ver con todo. Porque es un plan eterno. Porque es un plan infalible. Porque es un plan que no depende de nuestras acciones. Él se propuso reunir todas las cosas en Cristo para la dispensación de los tiempos. Así que tú puedes que no entiendas a Cristo, tú puedes que ahora mismo estés sentado ahí y no seas cristiano, pero llegará el momento. Y en la dispensación de los tiempos, en el final de los tiempos, tendrás que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Todo esto para gloria de Dios Padre, para alabanza de la gloria de su gracia. En Él, asimismo, tuvimos herencia. En Cristo Jesús, en el amado, tuvimos herencia. 14 veces
aparece en Cristo, en Él, en el amado, en esta perícopa. Si algo es resaltante aquí, si algo hay que enseñar aquí, es esa palabra, en Cristo. Hemos sido llamados para permanecer en Cristo, en el amado, en Él. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo quiero que leamos un poquito acerca de Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 17. Ya se me agotó el tiempo. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Podemos leer todo el capítulo 8 de Romanos porque es de esto, es de la herencia. Y hasta el capítulo 13, el apóstol Pablo trabaja perfectamente ese tema en el libro de Romanos. El asunto de la herencia, recuérdense el capítulo 9, la diatriba con el pueblo hebreo, con mis hermanos, como dice él, de sangre. Pero vamos a tomar una, por las razones de tiempo. Importante que sepan es que él retoma, el apóstol Pablo retoma el tiempo pasado al hablar de la herencia. Recuerden que estaba hablando en presente, ¿verdad? A diferencia de las primeras, del versículo 3 hasta el versículo 6, que hablaba en tiempo pasado, habló en presente y ahora retoma el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros entendamos que aun cuando no hemos agarrado esa herencia, no la hemos hecho nuestra esa herencia es un hecho. Ya está. Y quizás usted no se haya dado cuenta, pero usted vive esa herencia. La herencia de los santos. Bueno, capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, porque Él nos ha adoptado. ¿No recuerdan que le dije eso la semana pasada? Nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hace un ratito cantaba y le señalé a mi hermano Arroyo. ¿Dónde está Arroyo? Se lo llevó el Señor. Hace un ratito cantábamos todos que queremos ser no solo testigos, sino queremos gozar de sus padecimientos. ¿Recuerdan que cantamos eso hace un ratito? Tenemos que sufrir lo de Cristo, porque eso nos garantiza la gloria. Es un trago amargo, es duro, es difícil de pensar, pero Él se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, la muerte más dolorosa del tiempo, la muerte de la cruz. Se me ha agotado el tiempo. En otra ocasión seguramente el Señor nos permitirá terminar esto y concluir con la otra parte que nos falta, que es el asunto del Espíritu Santo y las bendiciones que Él nos ha dispensado. Que Dios les bendiga en esta mañana y que atesoren en sus corazones esto que Él ha provisto para nosotros desde antes de la fundación del mundo.